El castillo de Loarre data del siglo XI como castillo de frontera con la taifa de Zaragoza. A pocos kilómetros, se levantaba el castillo musulmán de Bolea, que cerraba el paso a la ciudad musulmana de Huesca. Por otra parte, el castillo guardaba la puerta de entrada a los Pirineos y a Jaca, la capital del reino. Loarre es el castillo románico mejor conservado de Europa. La construcción aprovecha una base de roca caliza que hace las veces de cimientos. De esta forma, se evitaba que el enemigo construyera un túnel subterráneo que hundiera los muros del edificio. San Juan de la Peña y el castillo de Loarre fueron los primeros lugares en todos los reinos cristianos de la península ibérica donde el rito romano, con el que el Papa trataba de unificar los rituales de todo el orbe católico, sustituyó al rito mozárabe, que era el autóctono de nuestras tierras. De esta forma, el monarca de Aragón obtenía la protección papal y consolidaba su naciente reino. En pocas décadas, el castillo inicial, que aparece en rojo en el dibujo, se amplió con la construcción de la iglesia, la cripta, las murallas y otras dependencias, que aparecen en azul. La puerta de entrada es románica. La impresionante escalinata de entrada tiene otras dos pequeñas escalinatas a los lados. Está recubierta con bóveda de cañón y decorada con cenefa de ajedrezado jaqués. En el piso superior destacan el patio de armas, la pequeña iglesia de Santa María, que fue el templo original del castillo, y un aljibe con capacidad de 8.000 litros. La iglesia de Santa María es de pequeñas dimensiones y está orientada al este, hacia la salida del sol en los equinoccios. La muralla exterior tiene un recorrido de 172 metros y abarca un terreno de unos 10.000 metros cuadrados. Dispone de 11 torreones. Un retrete en la muralla, en la zona de la Puerta de los Reyes. Un hecho poco habitual en las murallas medievales. Dada la proximidad de la plaza musulmana de Bolea, era peligroso salir a campo abierto a realizar según qué funciones fisiológicas. El retrete, visto desde el exterior de la muralla. La parte inferior está en pendiente, apuntando hacia el campo. La torre que se asoma a la izquierda no es la torre albarrana, aunque en algunos momentos pudo hacer funciones de tal. Se levanta sobre los restos de un primitivo templo románico que ocupaba este lugar, hoy desaparecido. La iglesia de San Pedro. La iglesia es románica del siglo XI, de una sola nave. Está orientada al este, hacia la salida del sol en los equinoccios. Después de la iglesia de Jaca, el templo de Loarre era el de mayores dimensiones del reino de Aragón en aquel momento. La cúpula tiene 26 metros de altura, verdadero prodigio de la ingeniería de su tiempo y algo muy poco habitual en la arquitectura románica. Seguramente es la cúpula medieval más antigua de Europa Occidental, teniendo como referente únicamente a la cúpula de Santa Sofía en Constantinopla. Desde un punto de vista religioso, la cúpula representa el plano celestial y cuando el monarca o el obispo se situaban bajo ella entraban en contacto con la divinidad. La iglesia tiene 82 capiteles, 18 en el interior y los otros 64 en el exterior del templo. Abundan los motivos duales, en los que dos figuras aparecen una frente a otra. La iglesia estuvo decorada con pinturas románicas, hoy desaparecidas. La iglesia contenía dos arquetas y dos imágenes, la Virgen con el Niño y San Pedro. Actualmente están en la iglesia parroquial del pueblo de Loarre. Se accede por las escaleras de entrada, a la derecha. El interior corresponde, en el piso superior, al ábside de la iglesia. Está orientada al este, a la salida del sol en los equinoccios. Un crismón a la entrada. La reverberación del sonido de la sala es muy particular. Si alguien habla desde el altar, su voz se oye en modo estereofónico al otro lado de la estancia. En otros puntos parece que quien habla lo hace con un micrófono. A veces se oyen extrañas voces cuya procedencia se desconoce. Los efectos visuales no son menos espectaculares. Si el día está lo suficientemente despejado y situándose detrás del altar, se ve a la sombra de la gente que sube por las escaleras de acceso al castillo con su imagen invertida, en un efecto de cámara oscura, que es el principio de la fotografía, lo que no se descubriría hasta siglos más tarde.
El perro, a la entrada de la cripta, se inscribe en las creencias en el cancerbero de la mitología griega, que guardaba la puerta del Hades o mundo de los muertos. Es una creencia indoeuropea, que encontramos en los países escandinavos y en las islas británicas. El perro de Loarre está mirando al interior de la cripta, como indicando su relación con los ritos que tendrían lugar en este recinto. Si fuera un perro guardián del castillo estaría mirando hacia la puerta del edificio, es decir, en sentido justamente contrario. Más que un lugar de enterramiento o parte inferior de una iglesia, esta cripta es un templo más del castillo, donde se realizaban ritos paganos. Varias son las leyendas de este castillo. Don Julián permitió la entrada de los musulmanes en la península en 711 para vengarse del rey Rodrigo, que había violado a su hija. Se suicidó en el castillo de Loarre y su alma vaga por estas estancias. Violante de Luna, siglo XV, defendió el castillo en las luchas que tuvieron lugar tras el compromiso de Caspe. Su espíritu se aparece en las noches de San Juan el 24 de junio y en las noches de luna llena. Como síntesis de las leyendas anteriores, se cuenta la leyenda de la reina Mora, que se aparece en las noches de San Juan. Los capiteles presentan muchos casos de elementos duales de aves, vegetales o personas. Esta simbología dual nos lleva al pensamiento dualista, propio de las culturas antiguas y que llegó al gnosticismo, una corriente religiosa que tuvo mucha fuerza en los primeros siglos del cristianismo hasta que fue declarado herético y perseguido. Por ejemplo, en tiempos medievales el dualismo está presente en el catarismo en la lucha entre el bien y el mal y en los templarios en el símbolo de los dos jinetes sobre un caballo. El pensamiento dualista explica el devenir de las cosas por la oposición o lucha de contrarios, lo que da lugar a una nueva realidad. En la fachada exterior, varios capiteles de monos. Son una burla al que viene de fuera sin los conocimientos y la debida y adecuada predisposición espiritual para entender la simbología y los ritos que tenían lugar en este edificio.